Vale. Bueno, pues buenos días o buenas tardes ya. Mi nombre es Miguel Escobar, he estudiado aquí Ingeniería Química y bueno, voy a dar una charla sobre ciencias y letras, que bueno, el título ya de sí es un poco difícil, de las cosas que más me ha costado ha sido el título porque me hubiese gustado poner muchas más cosas. De hecho, la charla, ya veremos, está enfocado en estudiar un poquito en profundidad esta supuesta dicotomía y ver cómo se entiende. Y una de las cosas que favorecen la dicotomía es separar, incluso con el tema nominal, con el tema de nombres. Pero bueno, ciencias y letras, números y letras, humanidades y ciencias, bueno, eso lo vamos a ir desarrollando y también me interesa ver cómo lo veis. Antes de nada, como presentación en sí, bueno, pues yo vengo en nombre de una asociación que se llama INGEFIE, una asociación de estudiantes y ex estudiantes, sobre todo de la Universidad de Extremadura, está aquí en Badajoz, donde en principio se reunieron, se asociaron para tratar temas de eficiencia energética y tal, pero luego poco a poco pues fueron ampliando un poquito más el campo, llegando hasta tocar temas de cultura, deporte o esto que lo podemos meter dentro de un proyecto que se llama Conoce, Aprende, Crece, está subvencionado por el Instituto de la Juventud de Extremadura y pues una serie de actividades, de charlas, etcétera, diferentes temáticas, como se puede ver en el ROLAS ese, y de darlas bueno, en institutos, diferentes centros de formación para jóvenes, estudiantes, etcétera. Esto estaría enmarcado dentro de lo que se denomina educación no formal, educación que no es estrictamente académica, ¿no? Eso nos puede formar, nos vale de formación de hecho, pero no está adscrito a los planes de estudio típicos de tanto un instituto, de una universidad, etcétera. Y entonces, bueno, ahora la charla esta de ciencias y letras, ¿no? Lo primero que quiero destacar es, desde el punto de vista que yo he acometido este pequeño estudio o análisis, y es que, ya he dicho, mi formación académica es científica, aunque me considero bastante interesado por lo que se denomina globalmente letras, humanidades, etcétera, y eurocéntrico. Esto es súper importante porque todos los estudios que intentemos hacer sobre cómo se relacionan las supuestas humanidades y supuestas ciencias, o sea, voy a ser bastante ambiguo a la hora de referirme a las dos supuestas ramas, aunque tampoco voy a estar diciendo supuesta todo el rato, pero para que más o menos se entienda. Un estudio de este tipo que se realice depende del punto histórico que cojas de referencia, pero depende también de la cultura que cojamos. Eurocéntrico quiere decir básicamente judeocristiano occidental. Cualquier tipo de estudio de esto que lo hagas respecto de la cultura china, cultura mesoamericana, cultura africana y todo tipo de culturas que podamos ver, daría unos resultados seguramente bien diferentes. Pero bueno, yo como tengo que hablar desde mi punto de vista, obviamente, desde mi punto de origen, pues es este. Algunas cosas se tratarán, se denominarán, se harán ciertas relaciones a otras culturas, pero bueno, ya veremos para que a la hora de ir viendo esta diferencia, de dónde viene, cómo viene e incluso por qué. Contexto y antecedente, yo lo considero fundamental para entender todo tipo de temática que queramos estudiar, de cualquier cosa, pero en esto particularmente es especial. ¿Por qué? Porque ahora lo veremos cuando más o menos el orden que va a llevar esta charla. Al principio voy a hablar de percepción actual. ¿Qué es la percepción actual? Pues sencillamente buscar ciencias y letras en internet, en Google, lo pone, a ver qué sale, qué últimos artículos han escrito, qué reflexiones hay, qué opiniones van por un lado, por otro, etcétera. Después de esa percepción haré una pequeña revisión histórica y ya diré por qué. Dentro de esa revisión histórica creo que es interesante porque, sobre todo desde mi punto de vista de ciencia, es interesante definir la ciencia como tal en el sentido más moderno de la palabra, porque al final acabaremos llegando a nuestro contexto y a nuestros días. Y de cómo se va desarrollando daré también algunas pequeñas pinceladas porque creo que dan bastante idea de que esto ni es de ahora, ni es nuestro, ni es... O sea, esto ha estado en toda la historia, esta pequeña dicotomía, ¿no? Pero bueno, ahora iremos viendo cómo se fragua. Percepción actual, pues hay un cisma total entre ciencias y letras. Se reconoce el problema, incluso se critica a cualquier nivel, de cualquier artículo que veáis, que lo podáis buscar, porque los hay desde el punto de vista tanto de una persona de ciencia que habla de la dicotomía, o desde letra, o de lo que sea, ¿no? O sea, hay mucho de eso. De estereotipos de ciencia y letra voy a comentar un par de cosas porque también se dicen, y bueno, aquí tenemos una parte de público de ciencia y otra de letras, me gustaría que luego lo discutamos. Si en cualquier momento queréis decir algo, apuntar lo que sea, yo lo agradezco, o sea... Tengo más o menos el esquema hecho, pero cualquier aportación que vaya bien a redirigir o bien a proyectar algunas cosas, yo encantado, ¿eh? En otras pues se apunta, en todas estas opiniones siempre se apunta al origen común y por eso hablaré de historia y por eso hablaré de la necesidad, del contexto y antecedente, pero ahora veremos por qué, ¿no?
Ya digo, la percepción actual, sensaciones o medidas que veo buscando en la red tranquilamente cosas que es lo que está resumido ahí, pero quiero ampliarlo un poquito. En diferentes artículos, pues bueno, normalmente la gente habla de romper la brecha, por eso digo que se reconoce el problema, incluso se critica, se entiende que eso no está bien o que tiene consecuencias un poquito perjudiciales. Entonces, básicamente, cualquier cosa que diga, poca gente defiende hoy a ultranza, yo soy de ciencia, no me interesa la letra, porque cualquier persona que indague un poquitín puede ver las consecuencias que tiene eso, que también lo veremos. Pero estando en la Facultad de Ciencias lo puedo ir adelantando. Yo estudiando ingeniería química, en ingeniería cuando estoy también en otra universidad, yo veo un problema de los ingenieros que es impresionante, que es la falta de comprensión lectora. O sea, hay exámenes que hacen mal porque le ponen un enunciado que ya son 4 o 5 frases. Tal que así, ¿eh? Porque a la hora de que tengo que relacionar una cosa con otra, tal. Claro, esto es desde el punto de vista ingenieril. Igual en otras ciencias, pues supongo que en biología, en biotecnología, etcétera, estas que son un poquito más de... ¿Ves cómo ya empieza a difuminarse lo de la ciencia y la letra como tal? Porque ahora veremos por qué. Y se hablan incluso de... Bueno, hay estudios serios, y lo pongo entre comillas porque tampoco lo veo yo muy serio, de que hablan de diferencias cerebrales entre estudiantes, que esto ya es otra cosa, de ciencia y de letra. Yo no me lo creo y lo digo directamente. O sea, yo más que esta charla la enfoco sobre todo de ciencia y letra, yo voy a intentar incluso ridiculizar esa separación porque no encuentro ningún argumento convincente de que me haga entender que son cosas diferentes, incluso diferencias mentales entre quien estudia una cosa y otra. ¿Qué diferencias mentales son esas? Pues la ciencia la engloban dentro de incluso un poco del autismo a veces, y las letras como algo más empático, ¿no? Y hay elementos que yo llamo terciarios que nos empiezan a hacer dudar, y por eso a mí me gusta mencionarlo, de esta separación, como son, por ejemplo, las artes. Durante toda la historia algún ejemplo pondré, nada más que en música y en poesía ha habido gente, científicos, que han dicho que eso es ciencia, matemática, prácticamente. Y hay otros que dicen que no, que es literatura pura y dura. Pues igual es que es un poco de las dos cosas, ¿no? O sea, poco a poco lo voy introduciendo. El del alumno de letra es más vago y el alumno de ciencia es más empollón, también así se dice, ¿no? Yo digo esto, no estoy de acuerdo obviamente con esto, pero es lo que se percibe de alguna manera. Y hay una cosa que sí es interesante, porque hablo no de ciencia y letras, sino de estudiantes de ciencia o estudiantes de letras. Hay algo que es absolutamente horrible, según mi punto de vista, y es que eso de que en bachillerato ya nos obliguen a decir o ciencias o letras. Eso me parece horrible porque, primero, no creo que esa división sea tan importante, segundo, creo que es lo contrario y que tende a la confluencia entre estos dos saberes. Y claro, si directamente los estamos separando ya, pues cómo no va a seguir existiendo ese problema o esa dicotomía. Además hay una presión social y familiar importante. La mayor parte, y esto bueno, luego lo podemos discutir, no sé si a vosotros y a vosotros ha pasado como estudiantes de ciencia, la ciencia tiene más salida laboral que las letras, ¿no? Se dice a veces, se estereotipa eso y bueno, eso habría que estudiarlo también de manera bastante seria. Yo primero creo que no es así y segundo que seguir esa opción es terrible porque eliminamos una parte que yo creo que es la más importante del estudiante, que es la vocacional. Yo es que quiero estudiar filología, pero voy a tener más trabajo si hago ingeniería. Primero que es discutible y segundo es horrible, ¿no? O sea, si te estás perdiendo tu vocación, ¿a qué aspiras? ¿A tener un trabajo que no te satisfaga de ninguna manera durante un montón de años? Si es que lo encuentras, pues no sé, o sea, ahí ya se empieza a ver esto, ¿no? Más estereotipos, pues los de letras suelen ser más creativos, artísticos, bohemios, incluso, también es para discutirlo, obviamente. Y de ciencia, pues calculadores, lógicos y pragmáticos. Bueno, alguna parte igual sí, ¿no? O sea, obviamente si hablamos de un matemático, supermatemático, abstracto, etcétera, pues bueno, habría que ver... Pero es que yo no creo que se pueda catalogar a una persona así. Estas cosas son más culturales son sobre todo culturales y para nada innata. ¿Por qué es difícil hacer la separación también? Simplemente buscando otra de las búsquedas para ver cómo actualmente se percibe esto es en Wikipedia, ciencias y letras, pum, pone. No busco ciencias contra letras, no, ciencias y letras, a ver qué sale, ¿no? Me empieza a hablar ya también de la dificultad de definir ciertas ciencias, y aquí yo creo que podemos estar bastante de acuerdo, ¿no? O sea, vamos a hablar de ciencias exactas, ciencias naturales, y vienen las ciencias sociales a decirnos qué pasa aquí, ¿no? O sea, utilizan métodos científicos, pues bastante, son reproducibles, resultados experimentales se pueden reproducir incluso matemáticamente, pues a veces también.
Entonces, ¿no son ciencias? Pues obviamente algo tienen, ¿no? Pero ¿sociología y matemáticas es lo mismo? No, obviamente. Pero bueno, poco a poco pues intentar construir, ya digo, y además otra cosa que quiero decir es que a la hora de hablar de ciencia y letras desaparece si realmente hablamos del saber, del conocimiento, porque el conocimiento eminentemente científico, no, el conocimiento histórico existe, ¿no? El conocimiento poético, literal, filológico, etcétera. El saber, pues obviamente también, yo creo que, bueno, es importante. Hay una dicotomía interesante, que yo creo que esto sí es cierto, que ya lo he comentado desde mi punto de vista de las ciencias, pero pasa también con los estudiantes de letras o profesionales de letras, etcétera. Es que por una parte, los que nos enfocamos más en las ciencias, hay gente que llega a ser un sabio inculto. ¿Qué es un sabio inculto? Un sabio inculto puede saber astronomía, por ejemplo, astrofísica, te puede definir perfectamente la distancia que tiene entre un sitio y otro, qué pasa aquí, ¿no? Los planetas que hacen, esta atmósfera, te digo, leo los códigos de barra de los elementos químicos de algo que posiblemente ha desaparecido y te digo que había un 20% de oxígeno. Y guau, tremendo. Yo creo que eso es saber, eso es un sabio. Pero inculto, ¿por qué? Pues por la falta de cultura. ¿Qué es lo que crea el exceso de humanidades o letras? Pues según un punto de vista que está compartido por bastantes estudios, crean cultos ignorantes. Porque una persona culta, obviamente, que yo te digo que lo que pasó el siglo XVIII, del primer día hasta el último, pero luego me pueden engañar con una cuenta matemática, a lo mejor. Entonces, igual como una parte de ignorancia potente, ¿no? Entonces, entre todo eso, creo que hay que moverse un poco al enfocar esto. Yendo un poco al contexto, todo esto siempre hablan de, joder, es que es difícil porque la ciencia y la letra, todo está ramificado, la ciencia se ha ramificado, podemos hablar de ciencia, tecnología y técnica también, de innovación incluso, que eso sí lo quiero comentar un poquito después también, pero bueno, la ramificación de la ciencia creo que es evidente, creo que nosotros mismos lo sufrimos mucho, ¿no? A la hora de... Y de hecho yo tengo la sensación muchas veces que cuanto más escarbo en algo, más me pierdo del otro, ¿no? O sea, si me meto en la termodinámica, luego una reacción química sencilla, joder, no me acuerdo, porque me he metido demasiado en esto, ¿no? Vale, yo creo que esa posibilidad hay que darla, pero cuando hacemos revisión histórica, ¿qué nos vamos? Como iremos ahora, a la cultura clásica, a los griegos, a Platón, claro. Aristóteles, que era biólogo, pero era filósofo, obvio, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Platón, creo que fue Platón el que plantó en su, bueno, ahora lo veremos, ¿no? Que plantó en su academia lo de si no sabes de geometría aquí no pintas nada, básicamente, ¿no? Supongo que lo diría con su formulación, pero algo así vino a decir. Entonces sí existe un punto de origen común en el conocimiento, en el saber. Yo creo que es bastante obvio. Obviamente estamos hablando de cuando arranca esta ciencia, que ahora también comentaré algún tipo de cosas. Pues la ciencia moderna o ciencia clásica, ¿no? Y los estudios medievales me parecen interesantes porque se pasó de estudiar algo que se llamaba, lo tenía por aquí, el trivium. El trivium eran estudios universales de gramática, retórica y dialéctica. ¿Vale? Lo podemos meter un poquito eso, venga, esa sería la parte más de letras. Y se dividían contra el quadrivium, que eran aritmética, astronomía y geometría. Pero ahora quadrivium, la cuarta, ¿cuál era? La música. Y la música ya empieza a decirnos, yo creo que hay las artes lo que nos llaman la atención diciendo, esto de ciencia y letra creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Y la música lo dice con bastante claridad, aunque bueno. Y a nivel moderno, pues bueno, sí se han planteado programas interdisciplinares que luego los iré comentando. Lo que estaba diciendo las expresiones, pues ciencia, técnica, tecnología, evolución, desarrollo, innovación, todo eso no voy a ser excesivamente riguroso y al igual que a la hora de hablar del tema de letras, pues también puedo hablar de artes, letras, literatura, humanidades, efectos sociales, ideales incluso. Entonces, bueno, o sea, para saber dónde nos vamos a mover, ¿no? Ya digo, de la antigua, vamos a pasar ya, me parece... Ahí al contexto. Sí, ese se supone que es el cartel, yo no sé griego, o sea que a lo mejor puede poner ahí que no tienes ni idea, Miguel, pero en fin, se supone que pone, si no sabes de geografía, de geométrica, perdón, en la academia de Platón no pintas, ¿no? Haciendo una revisión crítica histórica, porque creo que es necesario, y cualquier cosa que veamos ahora mismo de ciencia y letras, me dicen, ay, joder, acordarse de Aristóteles, de los tal, de cual, y de mucha más gente, ¿no? Entonces la revisión histórica creo que es bastante necesaria. Lo de otras culturas ya lo he mencionado antes, pero aquí es importante porque también tiene que ver con la parte ideal, espiritual o de religión, que también lo mencionaré bastante porque tiene mucho que ver de cómo surge la ciencia moderna. Y luego, como en otras culturas, yo qué sé, miras algo de la cultura o ciencia maya o azteca relacionando astronomía con religión, etcétera, tal, y yo, por ejemplo,
me gusta bastante, me parece muy interesante de cómo consiguen hacer unos cálculos tremendos con una base irracional, sí, pero se consiguen ciertos experimentos, ciertas cosas bastante interesantes. Lo de otras culturas lo tenemos que tener siempre en medio. Y hay otra cultura que para nosotros es muy importante, que es la cultura árabe, que nos permite precisamente volver a los pensamientos grecolatinos, volver a la revisión crítica de la ciencia en ese oscurantismo de Edad Media. Y esto lo tengo que decir porque es un convencimiento personal. La Edad Media pensamos siempre en el milenio de oscuridad, ¿no? Que puede ir desde que más o menos desaparece la Biblioteca de Alejandría, me parece, hasta que surge la ciencia moderna, que lo comentaré ahora. Bueno, nosotros tuvimos 700, 800 años de cultura árabe, que creo que éramos, lejos de ser la época oscura, era la época bastante más, de las más prolíficas que hemos tenido en esta península. Es que la Edad Media era la Inquisición. En la Inquisición habría que ver cuándo se funda, pero hay más Inquisición en el siglo XVII que en el año 900, 1000 y 1100. Eso también creo que es importante. Bien. Desde mi punto de vista, el punto de vista científico, creo que es importante, ya como bien he dicho que algunas cosas, con la ramificación y tal es difícil ser riguroso, y con las letras yo personalmente no me permito ser tan riguroso porque no lo controlo tanto, en el sentido de diferenciar con claridad las humanidades con las ciencias sociales, con las letras como tal, con la filología, con la literatura, con tal. Yo ahí tampoco me quiero meter mucho, pero en la ciencia sí me tengo que meter un poco, en qué podemos entender como ciencia, porque también se confunde mucho. Bueno, pues la ciencia moderna podemos decir que arranca en torno al siglo XV-XVI. Para que nos demos una idea del marco, el marco cultural, el marco histórico de cambios que hay ahí, que creo que es importante, ¿qué propicia que llegue la ciencia moderna, se desarrolle como tal? ¿Contra qué se luchaba? ¿Contra el mito? O sea, igual que en el nacimiento de la filosofía o pensamiento griego, el mito y el logos, ¿no? Esto es el mito contra el conocimiento. Aquí el oscurantismo contra experimentos científicos es evidente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en torno a los siglos XV y XVI? Pues pasa la eclosión del arte y el pensamiento en Italia. La formación incipiente de una nueva clase social que va a ser la burguesía, lo cual es súper importante para entender la revolución científica dentro de... O sea, no es fácil separar revolución científica, revolución política, revolución, incluso la Revolución Francesa es lo que nos separa del antiguo régimen de nuestro antiguo régimen, y creo que es importante que lo entendamos. El inicio de las grandes exploraciones marítimas es fundamental para el avance de la ciencia, y aquí es donde quiero meter la pequeña cuña cultural, porque si bien es verdad que tanto cuando llega a Europa, digamos, inventos como la pólvora o inventos como la brújula, eso es lo que propicia al final, o que facilita o que promueve de alguna manera pues, los grandes descubrimientos, tanto primero circundando África, Portugal, y luego yéndonos al nuevo mundo, ¿no? a América. Entonces, esto ya, el proceso de desarrollo científico no es, igual que la propia historia, yo creo que no es lineal, que no es, vamos de un punto a otro y siempre vamos superando y tal. Yo creo que tiene que ver más con... Yo tenía un profesor de filosofía que era estupendísimo en bachillerato y me dijo, nos hizo una pregunta: ¿cómo consideramos la historia? ¿La historia se repite o la historia avanza inexorablemente? Si la historia avanza inexorablemente, podemos decir que tenemos un punto de origen y avanzamos, ¿no? Pero la historia se repite, hay cosas que dan que pensar, entonces un círculo, ¿no? Y hizo la mágica mezcla de una línea recta con un círculo y acabó haciendo una espiral, ¿no? Vamos avanzando, por aquí pasamos otra vez por este punto que se parece un poquito, tal, ¿no? Y esas analogías históricas son bastante interesantes para entender ciertas cosas. Por eso, de cultura clásica, tampoco voy a hablar aquí de pues, temas de Aristóteles y tal, nos podríamos dar bastante tiempo con ello. Y de la ciencia moderna tampoco, pero quiero que entendamos las cosas, los nexos que tienen en común, que yo creo que son bastantes. La invención de la imprenta es tremendamente importante en esto porque, de hecho, viendo algunas cosas, no me acuerdo exactamente quién era, algunos autores que eran intelectuales, o sea, el más sabio de la época casi, y había sacado a alguien un libro y pidió un libro. Pedir un libro era pedir que alguien tuviera que escribir entero. O sea, que no estamos hablando ahora de... Creo que es importante el avance que supone la imprenta para el conocimiento, para la universalización del conocimiento y el saber, ¿no? Lo más importante puede ser los intentos del trabajo científico de independizarse de la cultura mística, de la cultura religiosa también. La religiosa la puedo meter parte de místico, tampoco creo que sea muy problemático eso. Se impulsa la teoría política y los primeros derechos. Los avances mecánicos en construcción y arquitectura son súper importantes. Y la reforma protestante. Por eso quería hablar de religión. La reforma protestante es curiosa porque es una cuña histórica interesante, de que abre un nuevo proceso de no tan arraigado al pasado, a la tradición, etc. Aunque la revolución
La revolución astronómica, que por eso tengo aquí, que si no se me olvidaba, a nuestro Copérnico, supongo que es, ¿no? Curioso, pero y Galileo después. Curioso como los protestantes también rechazaron la revolución astronómica o el cambio al heliocentrismo, o sea que es una pequeña cuña, pero obviamente no lo es todo, ¿no? La revolución astronómica, pues bueno, yo creo que es importante porque históricamente la ciencia le da dos palos, yo creo, a la tradición aquí en Europa, al pensamiento judeocristiano, la religión en este caso, la escolástica, etc. Uno es el heliocentrismo, porque le dice no somos tan importantes. Yo creo que baja un poquito el ego del ser humano y el propio conocimiento. O sea, el Sol gira alrededor todo, el universo es un conjunto de esferas perfectas dentro del éter este que están ahí dando vueltas, tal, pero todo perfecto, ¿no? Bueno, Kepler también es interesante porque ya rompe con la perfección de la circunferencia. Pero tanto Kepler como Copérnico, por ejemplo, son canónicos, son súper religiosos y no son capaces de romper como eso. De hecho, a Copérnico le obligan a publicar su libro con una pequeña introducción que dice: esto me lo he imaginado, esto es una suposición, pero gracias a esto cuadran todos los cálculos que yo he observado. Y bueno, la Iglesia tardó un poquito, yo creo que tardó un medio siglo por ahí, pero bueno, ahí le mete, ¿no? Y también esta ciencia que empiezan a avanzar, la matematización de todo este tipo de experiencias es súper importante. Y Galileo como el inicio del método científico, ¿no? Que es deductivo, inductivo, hipótesis, prueba, resultado, comprobación, pum, 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 iterativo, ¿no? De Galileo sí quiero decir un par de cosas porque se le define como físico, matemático y filósofo. Y entonces pues es un ejemplo perfecto de cómo cristaliza. El primer científico moderno y era un virtuoso del laúd y la poesía, por ejemplo, también, cosas que uno empieza a averiguar por ahí, ¿no? Para que nos demos cuenta de cómo de importantes son las tradiciones y el oscurantismo de la Iglesia Católica, en este caso en Europa, hasta 1822 no reconoce la Iglesia el heliocentrismo. Y en 1992 Juan Pablo II rehabilita a Galileo, o sea, me parece que han pasado, pues eso, 300, 400 años. Y en el 92, o sea, en el 92 es cuando realmente le rehabilitan, ¿no? O sea, y además le rehabilitan de una manera, le encumbran un poco, ¿no? Porque, bueno, lamentamos los errores que se cometieron, decía algo así la Iglesia, ¿no? Y bueno, lo que está claro es que él fue más listo que los religiosos de su época. Digo, bueno, claro, y de los de ahora igualmente a lo mejor también, o sea que tampoco hay que, igual no hay que darle tanta vuelta a esto. Llegan los mecánicos de ingenio, que por eso tengo puesto aquí el nombre de Vitruvio de Da Vinci, porque ya incluso la ciencia ya empieza a ramificarse y es importante la teoría del experimento, o sea, la teoría que engloba todo, ¿no? Que luego se cristalizará en... Bueno, el segundo golpe, perdona, el de Darwin, que no lo había dicho. El segundo golpe en que le da, yo creo, al tema de Iglesia y tal, es Darwin, con el origen de las especies y la teoría de la evolución, ¿no? Pero aquí otra analogía histórica es que surge también el humanismo. El humanismo pues sí empieza a poner en el centro, y un ejemplo humanista pues puede ser Da Vinci. Da Vinci más que científico, porque Da Vinci es un hombre de ingenio, de mecánico ingenioso, que se suele decir. Eso es importante porque la experimentalidad aquí, para ciertos avances, que se dice que el progreso de la historia muchas veces es eminentemente científico y tal, y yo no estaría de acuerdo en las personas de ciencia pura como tal. ¿Y la diferencia cómo la podemos ver? Pues de un matemático teórico que está con una... hoja y papel, como dicen los matemáticos, solo necesitamos pizarra y tiza, ¿no? Uno de esos, no todos, obviamente, pero imaginaros uno de esos en contra de un tipo de mecánico ingenio, que quiere decir que se pone a cachivachear, podemos decir, se pone a enrear con esto, pues con esto, y funciona, punto. Da Vinci estuvo más enmarcado en ese tipo de filosofía, digamos, que en el teórico, científico, etcétera. Entonces ya se empieza a romper un poquito el tema este. El fenómeno humanista, pues ya digo, es súper importante porque empiezan a ver... empiezan a poner al ser humano, ¿no?, en el centro del debate, no del debate, ¿no?, sino del estudio, por decirlo así, y sobre todo como negación otra vez de la tradición, de la escolástica, de la Iglesia, etcétera, ¿no? Esto es bastante importante. Y España tiene un papel bastante importante en esto, ¿eh? O sea, en aquella época todavía teníamos, en el siglo XVI, por ejemplo, tenemos... En el siglo XVI la importancia cultural, histórica de España en ese momento es muy, muy fuerte. Y tenemos una escuela, bueno, varios jesuitas, por ejemplo, que esto también es interesante. O sea, yo con la Iglesia, yo personalmente no, yo soy una persona atea militante, me digo a mí mismo, porque no creo en esto y no encuentro nada que me convenza lo contrario, y sí veo mucha gente que con lo contrario pues hace ciertas cosas que no me gustan, básicamente. Pero sí tenemos que entender, por ejemplo, los monasterios, los scriptorium que llamaban, aquellos donde hacían libros a mano y tal y cual, si no fuera por ciertas cosas de esas, hubiésemos perdido mucho más también, eso hay que reconocerlo. Y los jesuitas en particular tuvieron un papel en España tremendo.
Entonces, vale, estamos hablando de cómo, por recapitular un poquito este episodio antes de pasar al siguiente, de cómo surge esta ciencia, qué es lo que busca, ¿no? La ciencia moderna como tal, a qué se enfrenta. Y más que hablar entre ciencia y letra en ese momento, pues hablamos de ciencia contra mitos realmente, que no es lo mismo. Obviamente las letras, la literatura, tiene que ver con el mito, con el misterio y con tal. Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Pero esa dicotomía la vamos a ver también un poquito después. A nivel científico, porque al hacer una revisión histórica a nivel científico es muy interesante, y esto sí que va a ser corto, porque podemos hablar, hay ciertas etapas históricas o división que se hace en la historia donde hay un elemento técnico-científico que lo define, no todo, pero sí lo representa bastante, ¿no? Si en el primer momento hemos dicho que la imprenta, pues luego para irnos a la siguiente cambio de fase histórica, que puede ser la Revolución Francesa, en medio de la Revolución Francesa se inventa el telégrafo, se diseña el telégrafo óptico. Además, por la Revolución Francesa, porque en 1794 París-Lille, ¿para qué? Pues para anunciar, para hablar de avances militares de unas tropas a otras. O sea, que es que como la historia y la ciencia van absolutamente de la mano, aunque creo que no lo define todo. Luego, otra etapa importante que podemos hablar es de la Revolución Industrial, obviamente, Revolución Industrial en términos de pasar ya al modelo industrial, de la máquina de vapor, etcétera. Pero ahí empieza... la Revolución Industrial se llama Revolución Industrial a muchas cosas, pero hay varias. La que nosotros entendemos de 1750, 1850, a lo mejor máquina de vapor, etcétera, tal. Ahí en un primer momento está el telégrafo eléctrico, que ya es una mejora del óptico interesante, y luego en la segunda revolución industrial, que llega hasta la Primera Guerra Mundial, y esto sí me voy a parar un poquito en eso, es el teléfono, que el teléfono además ya empieza a tener una función social. Y si tiene una función social, el teléfono no se utiliza para cosas eminentemente científicas, porque un teléfono, como tiene usos sociales, se puede utilizar para que un escritor hable con otro de letras puras y duras. Pues sí, ¿no? Entonces ahí ya se nos empieza a escapar. Y a mí me parece que desde el punto de vista científico, el saber y tal, todo esto, la revolución astronómica, determina el principio, pero vemos que algunas cosas se nos van escapando. Y es muy interesante que se nos vayan escapando, de hecho, desde el punto de vista científico, repito. La tercera revolución industrial tiene que ver con la electrónica y la radio, y la última, obviamente, que se habla de cuarta revolución industrial, pues la cibernética, ¿no? Semiconductores y cibernética, que ya llegamos a Internet. Teóricamente la cuarta revolución industrial la paran en 1980 y hay gente que habla de otra revolución más todavía, que es del 80 hasta ahora, ¿no? Porque es con el tema de Internet y tal y todo esto. Bueno, es algo discutible, pero tampoco tiene mucho más. Lo de la guerra, ¿por qué lo quería decir? Porque las guerras son aceleradores históricos. Esto es un poco tremendo decirlo, pero es absolutamente, yo creo que es bastante innegable. Tanto que hay un periodo que se habla desde la Primera Guerra Mundial, desde el 14 me parece, ¿no? Hasta el final de la Segunda, en el 49, 48, perdón. Bueno, pues los avances que se hacen ahí son tremendos y por la fuerza de la propia historia de unas naciones contra otras y tal. Esto tiene que ver un poco, que luego lo comentaré también, contra ese determinismo que tenemos a veces a la hora de que el progreso va siempre hacia adelante, ¿no? De que nosotros vamos a vivir mejor que nuestros padres y nuestros hijos mejor que nosotros, y que eso se repite históricamente, ¿no? De que hace 200 años la gente moría a tal edad y ahora la media es tal. Sí, hay un progreso, pero yo creo que no es lineal, y creo que es muy peligroso decir que son lineales. Entramos en la época ya actual, ¿no? Aquí hay dos ejemplos que he querido poner porque me parece que representan un poco el paso del siglo XX al XXI. Esto sí va a ser corto, pero hay algunas cosas que me gustaría definirlas tal y como he puesto. Aquí de la izquierda tenemos a Bertrand Russell y luego tenemos a Carl Nicholson. Pongo ejemplo, al igual que antes he puesto el ejemplo de Galileo, por ejemplo, de cómo él es ejemplo carnal casi de rotura de esta dicotomía falsa, porque lo mismo que hacía, que te tocaba el laúd, hacía poesía, hacía filosofía, hacía astronomía, pues Bertrand Russell creo que da un poco por ahí. ¿Por qué? Porque es filósofo, matemático, lógico y escritor, y se llevó un Nobel de Literatura en el 50. Vive 2 guerras mundiales, fue pacifista en la primera convencido y fue claramente antinazi en la segunda. Fue encarcelado por opciones pacifistas y luego por manifestarse en contra de la guerra de Vietnam. Con 90 añitos le quisieron meter en la cárcel al hombre, no está mal. ¿Qué pensamiento, qué cosa desarrolla? Esto lo tengo que leer porque yo creo que viendo ejemplos de esto no hace falta hablar mucho de que la ciencia y la letra tal. Yo creo que tenemos que estar convencidos de que esa separación es por lo menos un poco ridícula, pero también peligrosa. ¿Qué tipo de pensamiento desarrolla Bertrand Russell? Filosofía analítica, teoría del conocimiento, ética, atomismo lógico, lógica y filosofía de las matemáticas, filosofía del lenguaje, de la ciencia, de la religión. Y políticamente era bastante controvertido porque, entre otras cosas, era un ferviente defensor del sufragio femenino
y también porque se permitía una filosofía de la sexualidad bastante abierta para su momento, y entonces, pues, entre unas cosas y otras, pues parece que no convencía, ¿no? Entonces, hay ramas que son la filosofía de la ciencia y la historia de la ciencia. O sea, estas cosas creo que definen, si esas ramas existen, porque existen, gente como él la desarrolló, yo creo que ya es obvio que hay, que por lo menos canales de comunicación habla. Por eso creo que es algo como que sabemos, pero no tenemos claro que lo sabemos, no sabemos utilizarlo. Por eso ciencia y letras, sí, pero es que luego... el problema es el estudio, muchas veces a la hora de estudiar, ¿no? Pero eso ya lo comentaremos. Y el segundo, que es Carl Mitchell, que ya entra un poquito en el... Y quiero decir por qué, porque desarrolla, entre otras cosas, la teoría de CTS, de Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Aquí quiero hacer un pequeño apuntamiento. Yo tuve una asignatura en el instituto que era una optativa que era Ciencia, Tecnología y Sociedad, no sé si alguno habréis tenido, pero en la época en la que a lo mejor estaba Ciencia, Tierra, Medio Ambiente, empezaban a ver, y esto para la ciencia es súper importante, yo creo que un apunte que necesitamos, porque que en un instituto se dé una asignatura que no es puramente científica, pero tiene que ver con la ciencia, creo que aporta una divulgación absoluta. Luego nos preguntamos, es que vamos a los chavales a los institutos a hablarlos de química y, ay, pues, ¿qué va a pensar un chaval que le está ahí a lo mejor hablando? Pues a lo mejor piensa que no tienen mucho gancho con él, y es normal incluso que lo tenga. Entonces, que haya una tercera vía, digamos, para eso es bastante importante. Carl Mitchell es filósofo de la tecnología, norteamericano, historia de la filosofía de la tecnología, bueno, habla y es importante porque acaba hablando de decisión política, epistemología, metafísica, etc. Crea lo que se denomina lo de CTS, que esto creo que era aquí ya. No, esto tengo que pasar. Antes de CTS quiero apuntárselo un poco. El CTS habla ya del estudio, de implantar planes de estudio interdisciplinares. De hecho, se basa en tres puntos fundamentales. Una alternativa a la reflexión académica tradicional sobre ciencia y tecnología, obviamente, y también, obviamente, relacionada con la parte social. En el campo de la educación habla de que se necesitan programas interdisciplinares, y en el campo de la política es interesante porque habla de una gestión política pública de la ciencia y la tecnología. Uno de los objetivos que tiene la CTS, aparte de hacer entender a los científicos la importancia del contexto que se tiene, es también alfabetizar científicamente a quienes no lo están. ¿Por qué? Porque ya en la situación actual, yo creo que podemos hablar de un desarrollo tecnológico que escapa mucho al control. Que hay gente que dice, yo es que eso no lo entiendo y entonces no me mojo, tal cual. Y, bueno, igual tenemos que intentar hacer que se entienda. No los principios básicos, pero sí... pero sí las relaciones que tiene. Hay una cosa que se plantea en los estudios CTS, que es más que preguntarnos de los conocimientos y de la ciencia. ¿Por qué, cómo y qué? Pues se pregunta para quién y para qué, lo cual quizás tenga un punto de vista un poquito más interesante, ¿no? Esto tiene muchísimo recorrido. De hecho, mañana, que tengo la otra charla y como hablo un poco más de progreso, pues también hablo un poquito más de esto. Entonces, pero ya la ciencia empieza a perder cierto poder, yo creo que tenía acumulado incluso demasiado. Hablando de innovación, es importante porque al igual que el espíritu maquinista sin ingenieril del principio de la época de la ciencia moderna no era eminente, uno no tenía por qué meterse 2 libracos de matemáticas y otros 2 de física para inventar algo. Lo podía inventar, desarrollar con sus manos, con su ingenio. Y eso no creo que sea... Eso es creativo. Y la parte creativa, yo, absolutamente en contra de los estereotipos, no se la daría ni a los científicos ni a los estudiantes de ciencia ni de letras, perdón. Creo que se la podemos poner a los dos perfectamente, ¿no? Entonces, de hecho, hay una parte de los factores o principales motores de la innovación tecnológica que tiene que ver con la fantasía y el juego, con cómo se transfiere ese conocimiento y luego cómo empieza a haber enciclopedistas o gente que más que hacer una invención científica, por decirlo así, lo que hace es recoger las invenciones de otros, la información de otros y ponerlas un poquito en orden. De hecho, hay un Nobel en física que se da en el año 1909 a Marconi y Brown porque acaban de aplicar ciertas tecnologías radiofónicas y ellos realmente pues tiene que ver más con Maxwell y etcétera, que desarrollan la teoría del electromagnetismo, que con la invención de la propia radio. Pero ponen en orden un montón de información y un montón de saber y lo ordenan y lo acaban desarrollando y acaban haciendo posible un invento que no había sido realmente realizable hasta entonces. ¿Eso es eminentemente científico? Bueno, yo creo que eso es documentación, más bien, ¿no? O sea, uno se pone a documentar, investiga ciertas cosas y puede llegar a unas conclusiones interesantes. ¿Eso tiene que ver con la fórmula de la gravedad? Pues no. Y entonces hay muchos desarrollos del conocimiento, desarrollos de innovación que los científicos tenemos que entender que no son meramente nuestros. Si no, creo que tendríamos un problema. Hay muchos ejemplos de esto. Ya, que voy terminando ya, por cierto. Sí.
Antes que hemos hablado de la percepción actual y ahora quiero hablar de lo que es la situación actual. Información sobre los últimos años ya en nuestro país, o actual, ¿no? Fabretti y Delibes. Carlo Fabretti, también tiene una biografía bastante interesante y lo quiero mencionar un poquito. Es matemático, es escritor, guionista de televisión, entre otras cosas el programa La Bola de Cristal que hubo en los años 80, y es crítico de cómic, lo cual, no sé, me parece muy interesante que alguien se salga de eso, ¿no? Hace un análisis muy social. ¿Qué quiere decir esto? Antes que hemos hablado de la especialización o especificación, ramificación excesiva de la ciencia, la técnica y la tecnología, él lo estudia también, pero lo relaciona con toda esta especificación y especialización en el mundo laboral. Hace un análisis social muy interesante porque dice, es que precisamente lo que estamos tratando en el mundo, lo que el sistema laboral está implantando, bueno, el sistema productivo, etcétera, pero lo que en el medio laboral se ve es que hay una especificación enorme, ¿no? Y también una competitividad, un tal. ¿Qué pasa habla de la cultura y la ciencia? Y dice, la cultura y la ciencia ahora mismo son productos mercantiles. Están exactamente iguales, no en el mismo nivel, pero sí están en un nivel bastante parecido porque están mercantilizados. Habla de un sistema, habla del origen común y habla de la sociedad actual. ¿En qué está basada? Pues habla directamente de explotación de competencia y de despilfarro. En cultura y en ciencia también, obviamente, no se iban a escapar. Hay una cosa que yo creo que cometemos bastante... Un error que cometemos muchos los científicos es que nos pensamos, bueno, por muy mal que esté la cosa, la ciencia es la ciencia. No, cuidado, la ciencia se puede desvirtuar muchísimo también. Y si se trata como una mercancía, creo que es obvia, ¿no? Habla de la divulgación científica como batalla política y habla de la otra noticia. Si el método habla de que el método científico es como el tronco y la raíz es la racionalidad. El progreso o es común o no es progreso, acaba diciendo, básicamente. Entonces, aquella expresión que puede ser un poco demagógica, pero no deja de tener una parte de razón, es cómo somos capaces de estar planteándonos si vamos a Marte y en África tenemos lo que tenemos, por ejemplo, ¿no? ¿Eso es culpa enteramente de la ciencia? No. ¿Tiene responsabilidad la ciencia? Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Entonces, y eso pasa por tratarlo como una mercancía. Obviamente es mucho más rentable pensar en esas cosas para ciertas personas que para otras. Por eso esta sociología de la tecnología ya empieza para qué y para quiénes, ¿no? O sea, la ciencia no puede ser neutral nunca, son herramientas sociales de alguna manera. Entonces, pero es que ir a Marte, los estudios de la astronomía lejos son buenos, sí. ¿Para qué y para quién? Pero es que lo que está pasando en África es terrible, sí. ¿Para qué o para quién también? A lo mejor habrá gente que igual no le sale tan mal eso, ¿no? Entonces, la otra noticia habla de una revolución necesaria para que el progreso sea común directamente. O sea, lo plantea así y yo lo voy a recoger un poquito. Delibes es interesante porque es Delibes hijo, no sé si sonará Miguel Delibes, padre, escritor santo inocente, etcétera, pero Delibes hijo, creo que es biólogo, parece, o ecólogo o tal, o estaba por ahí. Y ya, porque para ir terminando, antes de plantear ciertas cosas del debate, creo que es importante... Me parece que es algo muy, muy actual. O sea, reconocen el problema, lo asumen, critican y posibles soluciones. La solución de Fabretti ya la hemos escuchado, de que habla directamente pues, de revolución, ¿no? Y Delibes habla de un encuentro que tienen en Doñana entre poetas y científicos, donde hace no mucho, bueno, de Almudena Grande, García Montero, y luego pues más... Él ha trabajado mucho en Doñana, ¿no? Y habla de un escritor que no tengo registrado, y él dice, el propio Miguel Delibes dice, es que, mira, para mí la mejor descripción de Doñana es de un poema y no es de un estudio científico. Y mira que he estado ahí muchas veces, que lo he estudiado y todas las veces que queráis, pero es que no lo encuentro. O sea, no encuentro algo que lo defina mucho mejor, ¿no? Y apunta a algo que sí es debatible, porque tiene que ver mucho con el pensamiento y tal, ¿no? De que, de alguna manera, la letra, literatura, arte, literal, se centra mucho en los misterios, ¿no? En lo místico, en tal, y la ciencia, de alguna manera, desmonta, se dedica a desmontar misterios. Entonces dice que por eso chocan en principio. No está mal, de hecho hubo un poeta que era Keats, me parece, que acusó a Newton de haber destrozado el mito del arco iris y meterlo en un prisma. Bueno, pero luego también, como el propio Miguel Delibes reconoce, ¿no? Dice, bueno, pero la ciencia, cada vez que desmitifica algo o rompe un mito, abre una nueva puerta de nueva posibilidad, de nuevos mitos, nuevos misterios que no se conocen, y eso siempre es así, ¿no? Entonces, es interesante. Y para ir centrando ya al final de la charla, Miguel Delibes habla de su padre y decía que él no era un hombre de letras, que era un hombre de palabras, lo cual es muy, muy diferente. Y habla de la importancia del lenguaje. De hecho, hay otras sensaciones que dicen de que el lenguaje es lo que realmente nos diferencia de otros animales. No sé si aquí me voy a meter en algún berenjenal o no, pero
hay gente que dice, bueno, es que por ejemplo un gato puede tener unas capacidades de cálculo espacial muy interesantes, que puede tener una exactitud muy fuerte en ciertas cosas y no tiene la parte del lenguaje. Entonces, la idea matemática o numérica como algo innato, pues bueno, yo creo que eso está bastante estudiado y se demuestra que, bueno, que algunos animales de manera intuitiva, pues obviamente, o sea, yo creo que cuando dos animales cualquiera se van a enfrentar a otros animales cualquiera, creo que si unos son 10 veces más que otros se dan cuenta, entre otras cosas, ¿no? Entonces, no es tan importante. Ahí es otra cosa como que perdemos un poco y me parece interesante. Y ya para acabar, antes de mi punto de vista personal, yo quiero hablar de hombres de palabras, del lenguaje, del conocimiento, del saber, de todo esto. Personalmente, desde el punto de vista de ciencia, para mí la ciencia ficción es posiblemente el perfecto casamiento o de los perfectos casamientos que se pueden dar entre ciencia y letra. Y creo que hay que leerlos, muchas cosas. De contexto y antecedentes, esto va a ser muy cortito, tenemos aquí a Mary Shelley con el tema del libro de Frankenstein, que se plantea con 19 añitos, se cascó este libro, no está mal del todo. Y bueno, luego tengo a Julio Verne también, porque creo que también es una especie de visionario. Julio Verne le marcamos en ciencia o en letra. Obviamente habla de procesos científicos interesantísimos, pero es que escribe de una manera que yo creo que también es exagerado. Entonces, no sé, o sea, ya estos ejemplos directamente nos ponen de manifiesto. Y la ciencia ficción es importante en el término de ejemplos y temáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque, hombre, hoy día, ¿no? Ahí tengo al HAL 9000 de 2001, ¿no? Se habla las últimas corrientes del ciberpunk, por eso pongo esa idea tan moderna, pero es que es un ejemplo de cómo en la cultura popular se pueden meter este tipo de cosas y no pasa nada. Y bueno, que se aceptan. Y ya en los cómics, si hablamos de cómics, es absolutamente flipante, ¿no? Esa cajita de cerilla, que es un libro, es de Fahrenheit 451, sí, de Ray Bradbury. No sabéis algo de eso. Es, bueno, pues ya habla de distopías, ¿no? Esto lo quiero comentar un poquito también. Y ahí tengo a Jack London, que es el de arriba a la derecha, que junto con Julio Verne, más que habla de ciencia ficción científica, son elementos de anticipación social, de muchas maneras. Y anticipación social tiene que ver con prever. Y aquí quiero mencionar solo 3 cositas, ¿no? Que existen las utopías, hay un libro de Thomas More, Utopía, el año ya 1500 o por ahí. Están las distopías, que podemos entenderla como la perversión de la utopía, ¿no? Como una utopía por el camino que no era. Pero existen también las ucronías. Las ucronías son ¿qué hubiese pasado? Sí, ¿no? Entonces, como eso, ahí ya nos escapa, ahí como la imaginación es mucho más importante y la creatividad es mucho más importante que si me sé la tabla periódica de memoria o me sé el diccionario de memoria. O sea, ese tipo de cosas creo que nos hacen ver cómo vamos a... Bueno, de hecho nos plantea un mundo, ya Jack London le he tenido que poner porque personalmente para mí es una debilidad. O sea, yo lo entiendo como algo, vamos, tremendo. O sea, fue el discípulo más avanzado que se podía entender en su momento, ¿no? Y ya, voy a dar mi pequeña opinión personal por si no se ha quedado, que supongo que más o menos imaginaréis, y como yo os quería presentar un par de conclusiones si queríamos hablar algo de ello, ¿no? Bueno, de ciencia ficción voy a hablar mucho más si alguien quiere comentar algo, pero a mí lo que más me interesa de ciencia ficción es cómo está inmersa en la cultura popular, cómo por una parte hablamos de que a la gente no le interesa la ciencia, pero luego la gente flipa con la ciencia ficción. Digo, bueno, igual eso nos debería hacer entender un poquito, ¿no? Para mí, la ciencia ficción es un ejemplo de unión positiva. Yo comparto el análisis de Fabretti completamente de que lo que se necesita es un cambio absolutamente revolucionario para que el progreso sea común, pero la respuesta, personalmente, me gusta más la de Delibes, que es la que usa pues, el lenguaje, el conocimiento. Vamos a dejarnos de tonterías, por decirlo así, y vamos a... Lo primero, que cada uno exprese lo que quiera expresar y que si realmente va en esa confluencia, pues bienvenido sea, ¿no? Tampoco se puede obviar, ¿no? Me reafirmo también en lo de sabios incultos, cultos ignorantes, el anumerismo, bueno, no he dicho lo de, bueno, anumerismo sí, ¿no? La gente que no tiene muchas connotaciones numéricas o matemáticas. El anumerismo es que es peligroso, o sea, el anumerismo es lo que permite muchísima manipulación, el anumerismo es lo de que cualquier gran supermercado te vende un micrófono por 50 euros y te lo pone al día siguiente, te lo rebajamos 2%. Y hay gente que pum, pum, en vez de comprar uno, compras dos. Entre otras muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que eso también daría mucho más debate, pero bueno, ahí está. Ahora, el anumerismo, yo creo que la ciencia tendríamos que ser quienes alfabetizásemos numéricamente o matemáticamente a la sociedad, pero el analfabetismo también existe. Es que existe, o sea, para mí lo más grave del analfabetismo es que exista, más allá de que, o sea, si nos vamos a 1900, ¿dónde era? 1920 o 30, me parece que en España había un 60% de personas analfabetas. Personas analfabetas, no estamos hablando de que
personas analfabetas, tanto de gente mayor como gente pequeña, la gente pequeña, y seguramente, si no cambia mucho la cosa, moriría prácticamente siendo analfabeta, y hoy día el analfabetismo, esto es importante para la gente de ciencias también, bueno, el analfabetismo son esas personas mayores que, bueno, ya no saben tal. Bueno, si eso es así, que yo creo que no, que hay más, es absolutamente dramático, porque que haya gente que, o sea, si el numerismo nos pone indefensos ante ciertos sistemas, el analfabetismo ya es, bueno, tremendo, ¿no? Entonces, creo que estas dos cosas las teníamos que, habría que analizarlas de alguna manera. Y sobre todo que tanto analfabetismo como abandono escolar, etcétera, etcétera, y aquí en España personalmente, que los tenemos por el doble de cierta Unión Europea, tal, hostia, o sea, creo que es para estudiarlo, ¿no? Y ya, ya para terminar, de cómo conjugar esto, yo me quiero meter en la pedagogía científica, ¿no? En el estudio de ciencia, mejor dicho. No sé si ha pasado a vosotras el tema de... me ha pasado a veces que está estudiando, a mí me ha pasado exclusivamente, bueno, no exclusivamente, pero especialmente con química orgánica y con... No tanto, joder, ahora se me olvida. Y con termodinámica, ¿No a veces habéis leído, estáis entendiendo algo y leéis un parrafito sobre algo que estáis estudiando y leéis un párrafo que decís, es que este párrafo no podía estar mejor? O sea, este párrafo me ha introducido un par de ideas que no se me van a ir ya de la cabeza, y es que está como cuando dices que es que está bien escrito, está bonito incluso, se puede decir a veces, ¿no? Con un párrafo, con un tocho de cualquier asignatura, sé que eso no es así. Pero a mí sí me ha pasado esa sensación, además, que lo he entendido de una manera tan fuerte que me ha llegado, o sea, un entendimiento doble, científico y literal. Entonces, yo creo que esa es la tendencia que tenemos que tener. Y ya podíamos hablar de pedagogía, de educación, etcétera, ¿no? Que yo creo que ahí es donde está la clave. Y yo creo que nada más. Contra esta, la interpelo y os pregunto qué podemos hacer, qué queremos hacer, qué debemos hacer contra esta división, y lanzo un par de cosas también en estas ciencias, letras, tal. Yo entiendo, por ejemplo, la historia se puede revisar de manera científica. Creo que eso es importante. Y hay una parte que es la economía. Si hablamos de bueno, vamos a hablar de cifras y letras en este caso. Si hay dos ramas del conocimiento del saber que utilizan tanto cifras como letras, aparte, bueno, obviamente las matemáticas incluso utilizan más letras que números a veces y tal, ¿vale? Pero para mí, y desde mi punto de vista lejano, porque no lo controlo, pero sí lo percibo de alguna manera, es que son la historia y la economía quienes realmente pueden realizar este casamiento, yo creo. ¿Por qué? Porque la economía y la historia utilizan tanto, ya digo, lo de cifras y letras. ¿En qué sentido? Pues que economía, pues si vamos a hablar de un Producto Interior Bruto, de tanto va a repartir, tal. O sea, creo que mezcla las dos cosas. No son lo mismo 200 millones que 250 y depende cómo se utilicen, todo esto. Y la historia también, porque la historia habla de 1905, que pasó esto, pero si no entendemos sin contexto y antecedentes, ¿qué es lo que pasa? Y ya termino, de cómo se nos informa de muchas cosas. Muchas cosas se nos informan como si fueran partes de guerra. En el sentido de, ¿qué ha pasado? Y pues hoy la prima de riesgo subió 3 puntos, el otro tal, otro cual. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa aquí? O sea, yo tengo un problema a la hora de entender. Yo, por ejemplo, no me entero ni del tiempo. Me pongo a ver la información del tiempo, 15 minutos ahí, una tipa hablando, y digo, bueno, pero no sé si va a hacer calor o no va a hacer calor mañana, porque de repente me pasa, ahora pasamos a la foto, cambia alguien, ahora no sé qué. Entonces, sí, o sea, lo contrario que se hace con el párrafo tan bonito que hemos dicho que podíamos ver en alguna ciencia que dices tú, Kevin, lo entiendo, es manipular y es mentir, y yo creo que eso pasa muchísimo con la economía hoy día y con la historia. Entonces, una revisión crítica de estos dos tipos de cosas igual nos ayudaría a esto. Entonces, yo creo que está claro más o menos la opinión personal. Yo creo que ahora esta interpelación sería interesante y nada más. Pues muchas gracias.